Son un poquito acerca de este hombre llamado Noé. Así que desde la vida de él quisiera hablar a la iglesia esta mañana, pero antes de eso quisiera que vayamos a la Biblia y veamos quién era Noé. ¿Quién era Noé? Primera cosa, entendemos que Noé viene de la 10ª generación de Adán en la línea de Set. Y no vamos a leer por cuestión de tiempo toda la historia de él, pero en Génesis capítulo 5, entre los versículos 1 y 32, usted va a poder enterarse un poquito mejor de quién era. Número 2, su padre fue Lamec. Lamec le dio el nombre Noé, que está asociado con descanso. Mire conmigo, por favor, Génesis capítulo 5, versículo 29. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 29. Dice, y llamó su nombre Noé, y si usted ve el 28, dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, hay una referencia acerca de esto en Génesis capítulo 3. Recordamos que el Señor hizo a Adán, hizo a Eva, y en los planes de Dios es que ellos en obediencia, ¿verdad?, siguieran en el estado que Dios les creó. Pero sabemos por influencia del diablo, vino la serpiente, tentó a esta parejita, ella tomó del fruto, se lo dio a él también tomó del fruto, y luego el Señor trajo una maldición, primero sobre la serpiente, pero también sobre el hombre. Ahí en Génesis capítulo 3, miren rápidamente Génesis capítulo 3, gracias a Dios tenemos una hora completa para esta enseñanza, y qué bueno que podemos revisar varios versículos. Miren que es Génesis capítulo 3, versículo 17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De alguna manera, cuando viene el papá de Noé y tiene su hijo, y volvemos allá al versículo 29, llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Podemos hacer referencia ya por allí que la esperanza de Lamec es la esperanza en realidad que todo padre deberíamos tener aquí con relación a nuestros hijos, de que nuestros hijos van a estar y se van a parar por el Señor y van a influenciar, ¿verdad?, el mundo entero con su vida, con su testimonio. Es lo que esperaba este hombre, de hecho el nombre significa eso. Ahora, Lamec no sabía lo que Dios iba a hacer a través de Noé. Y la historia de Noé es una historia increíble, lo del diluvio y todo eso. ¿Quién más era Noé? Número 3, vivió en los días en que el hombre se describe como malvado. Miren Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, antes de entrar en la enseñanza de esta mañana, estamos viendo un poquito quién era este hombre Noé. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Noé vivió en los días cuando, dice versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿el qué? El mal. A Noé le tocó vivir en un tiempo bien difícil, donde dice la palabra de Dios que la gente era mala y que todos sus pensamientos estaban inclinados ¿hacia dónde? Hacia el mal. ¿Cómo se parece a los tiempos que estamos viviendo hoy en día? Podríamos nosotros decir, ay, pobre Noé, vivió en un tiempo difícil, donde había pecado, donde había corrupción, había homosexualismo, había un montón de cosas. Y bueno, es casi la descripción de lo que estamos viviendo hoy en día. En realidad el pecado ha proliferado tanto que ya, como la Biblia lo advierte, a lo bueno se llama malo, a lo malo se llama bueno. De hecho, quienes nos paramos por vivir y por predicar acerca de la santidad somos los locos, somos aquellos que no tenemos razón. Pero todos aquellos que están haciendo deliberadamente cosas malas, pecando, ellos son los sabios de este mundo, son la gente que tiene la razón. Estamos viviendo en días muy parecidos. ¿Amén? Siguiente, Dios decide hacer un juicio. Ya estamos hablando de Noé, y Noé fue partícipe, no solamente vivió en los tiempos donde había este tipo de gente, pero él le tocó palpar en carne propia el juicio de Dios. Aquí en el libro de Génesis encontramos justamente esa historia. Mire ahí la historia. Estamos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era un hombre que halló gracia delante de Dios, y estamos describiendo sus características. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, aquí viene el juicio de Dios. Hay 2 principios elementales en la Biblia que quisiera que recordemos. El primero es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Podemos escondernos debajo de la cama, podemos escondernos en el campo, podemos ir a cualquier lado, aún en lo profundo del mar. Dios sabe lo que estamos haciendo. Este es el primer principio. Dios no puede ser burlado. Principio número 2. Dios en su justicia no puede dar por inocente al culpable. Damos gracias a Dios por su gran misericordia, pero cuando el Señor quiere hacer juicio, lo va a hacer. Y vemos este caso. Ya hay una maldad tremenda en la tierra, la gente se ha corrompido, sus pensamientos están hacia el mal, y Dios dice: basta, me cansé. Pero en su gracia, Dios, al ver a Noé y su fidelidad hacia él, dice, Noé encontró gracia de Dios, y Dios le dice: mira, voy a destruir todo esto, pero tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras, los voy a salvar. Gracias a Dios por la gracia de Dios. Amén. ¿Sí están aquí esta mañana? Qué bueno, ¿verdad? Si alguien tiene sueño, hermanos, no se preocupe por mí. Usted puede levantarse, puede irse a parar a la parte de allá atrás, y cuando ya la sangre fluya bien, usted viene nuevamente y se sienta. Yo no tengo ningún problema en eso. Lo que sí no quisiera es que se quede dormido ahí mientras estamos enseñando, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Pero la palabra de Dios no puede hacer nada en el dormido, ni en el distraído. Entonces, si le da sueño, tenga toda la confianza de levantarse, se va allá atrás, se despierta y regresa. Yo no me voy a incomodar de ninguna manera. ¿Ven? Hermanos, ¿tendrán tal vez una botellita de agua, si son tan amables? Por favor, hermanos, si es tan amable. Así que Dios advierte del juicio a Noé. Noé en su fe cree, ¿verdad?, lo que va a pasar, y podemos ver el desenlace del juicio, capítulo 17, capítulo 7, versículo 17. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto ayer que fuimos al arca, tuvimos información, vimos, y les digo, de manera especial, Dios cargó mi corazón por leer más acerca de este gran hombre Noé. Dice ahí Génesis capítulo 7, versículo 17, dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Ahora, váyase haciendo la historia. A mí me encanta cuando estoy predicando, cuando estoy leyendo, ir haciendo la historia en mi mente. Y me voy imaginando todo lo que está pasando. Me estoy imaginando esa gran arca, y ahora que la podemos ver más o menos en su tamaño real, ¡qué impresionante! No fue una obrita, no fue un simple bote, no fue un bote de pesca, fue un arca. ¿De qué dimensiones? Y me estoy imaginando, comienza a llover y comienza a elevarse, y todos esos animales adentro
adentro comenzando a sentir todo, y los hijos quizás diciendo, esto ha sido verdad, papá, y comienza a levantarse. Qué tremenda historia. Miren lo que dice ahí el versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron ¿qué? Fueron cubiertos. Miren lo que dice luego. Miren lo que dice el versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas, y después que fueron cubiertos los montes, y murió, dice, toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué pasó? Tal cual Dios lo había dicho. Dios no miente. Dios es un Dios de pactos, y Dios es un Dios fiel. Y todos los pactos que Dios ha hecho los cumple. Y damos gracias a Dios que estamos viviendo bajo el nuevo pacto, donde Cristo es el mediador, donde somos salvos por gracia, donde la salvación no se puede perder, porque Dios lo ha establecido de esa manera. Y aquí podemos ver que en este juicio que Dios había advertido y que la trae sobre la tierra, y aunque Noé no lo había visto, creyó que iba a ser así, y comienzan a palpar que el juicio de Dios llega, Dios haría un pacto con ellos. Y sabemos cómo termina esta historia. Miren lo que dice ahí. Versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que arrastra sobre todo, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué pasó? Murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Cuando hacemos el cálculo, desde que empezó todo, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en el arca? Calculamos 370 días. Sabemos hubo una parte del diluvio, sabemos luego la parte en que bajó las aguas, y luego se paró el arca en un lugar, luego bajaron ellos y recibieron nuevos señalamientos o mandamientos de parte de Dios. El pacto que hace Dios lo encontramos un poquito más adelante. Mire ahí, por favor, en el libro de Génesis. Libro de Génesis. El diluvio cesa en el capítulo 8. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Del versículo 3 en adelante se nos hace saber, ¿verdad?, cómo fueron cesando las aguas, cómo se envió la paloma para poderlo ver, para poder saber que iban bajando. Toda esa parte se va allí, ¿verdad?, relatando. En el capítulo, versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Qué tremenda historia. Las palabras de Dios después del juicio, diciendo: no lo voy a volver a hacer. Versículo 9, bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre todo ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Y seguimos ahí hablando. En versículo 9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros.
desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. ¿Sabe la razón por la cual no hemos tenido otro diluvio? No es porque Dios no tiene el poder de traerlo, no es porque no lo merezcamos. De hecho, comencé diciendo que la vida que tenemos hoy en día se asemeja mucho a esos tiempos. Una vida de perdición, una vida de pecado, una vida donde la sociedad le ha dado la espalda a Dios, donde están haciendo lo que quieren. Y si no, Dios no ha traído destrucción y otro diluvio, es por el pacto que Él hizo con nosotros. ¿Qué veo o qué dice la Biblia acerca del comportamiento de Noé? Quiero ver tres cosas acerca de la reacción de Noé en todo esto y la aplicación práctica para nosotros como iglesia. Primera cosa, Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Están conmigo, hermanos? Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. La primera cosa que quiero hacer esta mañana es preguntarle: ¿cómo está su caminar con Dios? Es necesario que los cristianos caminemos con Dios. Voy a insistir en esto. Es necesario que los cristianos caminemos con Dios. No se trata de venir a la iglesia. Eso lo hacemos por obediencia. Eso lo hacemos por una necesidad grande. La iglesia, hermanos, no es una institución creada por el hombre. Está en el corazón de Dios desde el comienzo, manifestada en esta dispensación. Y sabemos por Efesios que ahora la iglesia es mostrado este misterio, y sabemos la iglesia es el lugar donde el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para crecer espiritualmente y para juntos amarnos, respetarnos, perdonarnos y empujar en la misma dirección, que es conquistar el mundo con el evangelio. Ese es el deseo de Dios. Por eso existe la iglesia y por eso nos congregamos. Pero escuche esto: no basta con venir a la iglesia. Necesitamos, hermanos, dentro y fuera de la iglesia, tomar la decisión de caminar con nuestro Dios. Si queremos ver resultado en nuestras vidas, queremos ver que nuestra vida, nuestro testimonio impacte, debemos asegurarnos que estamos caminando con Dios. Noé caminó con Dios y halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa nada más ser hombres temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si yo sé de Él, conozco de Él, mi actitud debe ser esa: de postrarme delante de Él, rendir mi vida delante de Él y hacer lo que Él quiere. Caminar con Dios significa: voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y hay dos cosas principales en ese sentido que quiero hacer de manera práctica, y voy a hacer una ilustración en unos minutos. Primera cosa, mire conmigo allá, por favor, el libro de los Salmos. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Salmos. El hombre, la mujer temerosos de Dios son hombres que caminan con Dios, que van a poder ver la mano de Dios en su vida. Salmo 111. ¿Qué significa ser temerosos de Dios? A ustedes que ahí en el Salmo 111, nada más déjenme mostrarle algo. Desde el Salmo 128, hablando hacia los hombres. Desde el Salmo 128, hablando de los hombres, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué? Y te irá bien. ¿Y cómo sabemos que le está hablando a los hombres? Porque los siguientes versículos hablan de su mujer. Dice ahí el siguiente versículo: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Necesitamos hombres temerosos de Dios. Amén. Necesitamos hombres temerosos de Dios. ¿Si hay hombres aquí, hermanos? Necesitamos hombres temerosos de Dios. Lo necesitamos. Estoy cansado, honestamente, de escuchar hombres quejándose de sus mujeres. Qué triste
que ese hombre, muchas veces en la consejería matrimonial, el hombre se queja más de la mujer. Hermano, eso no es comportamiento de hombre. Nosotros los hombres necesitamos tomar una actitud de ser líderes espirituales, de guiar a la esposa, de guiar a los hijos en el camino de Dios. Pero comienza con un hombre que se para firme en las cosas de Dios, que es temeroso de Dios y que anima a la esposa y a los hijos a seguir a Dios. No somos llamados a quejarnos, somos llamados a ser temerosos de Dios. Y luego, si lo somos, dice, tu mujer va a dar fruto, tus hijos van a dar fruto. Comienza con un hombre como Josué, que dijo, yo en mi casa vamos a servir a Dios. A mí me importa un comino lo que digan mis padres, mis vecinos, mis tíos, la sociedad. Yo y mi casa, ustedes quieren servir a otros dioses, cuestión de ustedes. Pero yo y mi casa, vamos a servir a Dios. Comienza con un hombre temeroso de Dios. Pero también la mujer debe ser temerosa de Dios. La Biblia dice en Proverbios 14:1. Miren conmigo Proverbios 14:1. ¿Están conmigo, hermanos? Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿la qué? La derriba. Un hombre sabio temeroso de Dios, una mujer sabia temerosa de Dios, que comprende que es parte muy importante dentro del hogar. Hermanos, el hombre es cabeza y según este versículo, una mujer sabia le da la posición al hombre, pero ella viene a ser, hermanos, columna. Un hombre necesita una mujer, por eso fueron creadas, ayuda idónea. Se cae la columna, se cae la cabeza. Necesitamos de ustedes, pero no necesitamos una necia al lado. Necesitamos una mujer sabia que ama a Dios para juntos tener un hogar conforme a la voluntad de Dios. Y una iglesia que tiene familias así es una iglesia que puede conquistar el mundo entero. Hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Pero qué significa eso? Oh, no, ¿cómo fue que Noé halló gracias? Era temeroso de Dios, caminó con Dios. ¿Qué significa eso? Primera cosa, Salmo 111. ¿Están conmigo? Ya voy despertándolos por fin. Salmo 111. ¿Qué significa ser temerosos de Dios? Versículo 10. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece ¿para cuánto? Para siempre. 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita ¿en qué? En gran manera. Un hombre temeroso de Dios ama, sigue y pone en práctica los principios bíblicos. No es que yo pienso, no importa lo que tú pienses, importa lo que Dios dice. Es que yo tengo mis propias ideas. Cállate y comienza a seguir lo que dice la palabra de Dios. La Biblia advierte sobre la propia opinión vez tras vez, tras vez, tras vez. Aún en el libro de Romanos, Pablo diciendo, cuidado con su propia opinión. Es mejor seguir lo que dice la palabra de Dios. Hermano, aquí está la sabiduría que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Y una persona temerosa de Dios es una persona que pone en serio la Biblia por sobre todas las cosas. Es una persona que obedece lo que dice la palabra de Dios, que la sigue. Una persona que mantiene una relación constante con su Dios, alimentándose de lo que Él quiere a través de su palabra y que luego a cambio se comunica con Él a través de la oración en dependencia a Dios. Necesitamos hombres, necesitamos mujeres que se acerquen a lo espiritual, siguiendo la palabra de Dios, en oración a Dios, haciendo cosas espirituales. Pero no solamente eso. Por el otro lado, miren lo que significa ser temerosos de Dios. Proverbios capítulo 8. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 8. Hombres y mujeres temerosos de Dios, que hallemos gracia delante de los ojos de nuestro Señor como lo halló Noé. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es que aborrecer el mal. No solamente en mi temor, en mi reverencia a Dios, me acerco a Dios, lo busco en su palabra, lo busco en oración, hago cosas espirituales, sino que identifico el mal y lo aborrezco. No solamente sé que está mal, sino que aborrezco todo lo que se va en contra de mi Dios. Pero va más allá todavía. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ser temerosos de Dios, caminar con Dios significa esto: voy al lado de mi Dios.
sigo sus palabras, sigo sus principios, oro, dependo en Él, hago sus cosas y me aparto de las cosas del mal. ¿Están conmigo? Pero bueno, es que será Noé. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5. ¿Están conmigo, hermanos? Gálatas capítulo 5. Y voy a necesitar pronto unos voluntarios para una pequeña ilustración. Gálatas capítulo 5. Se preparan, por favor, hombres de la congregación, hombres fuertes, guapos, de buen parecer. Yo sé lo que están pensando, bueno, aquí no hay, pero bueno. Gálatas capítulo 5 lo explica de una manera mucho más sencilla. Gálatas capítulo 5, ¿quiere ver usted la mano de Dios en su vida? ¿Quiere hacer la diferencia en una sociedad tan difícil? ¿Quiere servir de esperanza para quienes no conocen del Señor? Miren, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Es en resumen lo que acabamos de ver y nos da la explicación. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense ustedes, la carne está siempre empujando hacia el mal. Quiero responder cuando me hablas mal, que quiero hacer esto en contra tuya, no te metas conmigo. La carne es carne. Pero si algo puede detener la carne, es la parte espiritual. Y por eso dice aquí el apóstol, anden en las cosas espirituales, no satisfagan las cosas ¿de qué? De la carne. Hay una lucha entre nosotros. ¿Se ha dado cuenta de esa lucha? Necesito 10 varones, por favor. 10 varones, como dije antes, bien vestidos, de buen parecer, guapos, atléticos. Amén. Quiero, por favor, esta mañana que ustedes vean esos 10 hermanos, pero no los vean como 10 hermanos. Quiero que los vean como una sola persona. Y lo que vamos a hacer esto es que cuando está de frente significa espiritualidad. Si está de espalda significa carnalidad. Entonces, en este momento todos se dan la vuelta mirando hacia allá, por favor. Si usted siente un toque de mi mano en su hombro, usted se da la vuelta. Si no lo siente, usted se queda tal como está. Estos 10 hermanos están representando este momento a una persona incrédula, una persona que es 100% carne. De hecho, si esta persona se muere, se va al infierno. ¿Por qué? Porque no ha nacido espiritualmente. Pero gracias a Dios sale alguien de esta iglesia, toca la puerta, sale esta persona, escucha el evangelio, pone su fe en el Señor Jesucristo y ¿qué hace? Nace espiritualmente. Es decir, ya no solamente es naturaleza carnal, sino que ahora ya hay una naturaleza espiritual. Y fíjense ustedes, la Biblia dice esto, que cuando una persona pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro nuestro. Se produce el nacimiento espiritual de Juan capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes la interacción entre Dios y Nicodemo? Que viene Nicodemo y le dice, debes venir de Dios porque nadie hace estas cosas. Cristo le responde, sí, pero si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te os digo, os es necesario nacer de nuevo. Cuando esta persona pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene aquí, viene a la persona, nace espiritualmente y es una persona salva. ¿Están conmigo, hermanos? Ya hay naturaleza que espiritual. Ahora fíjense en esto. Esta naturaleza espiritual no puede irse. Muchas religiones hoy en día dicen, bueno, si vuelves a pecar, nuevamente vuelves a condenarte. Eso no es posible. Porque bajo el nuevo pacto, donde dije Jesucristo es el mediador, está garantizada la vida eterna, porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros y se queda dentro de nosotros. Amén. No hay ningún pecado más poderoso que la sangre de Cristo. Somos salvos por la eternidad. Pero debemos ser conscientes, aún siendo salvos, lo que gobierna nuestra vida es la naturaleza carnal. ¿Y saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que debemos de escuchar la palabra de Dios, congregarnos, para que a través de las predicaciones de los hombres que levanta, podamos ir creciendo espiritualmente.
¿Qué significa eso? Siendo salvos y comenzando a acercarnos a la palabra de Dios, comienza la parte espiritual a crecer. Comienza a crecer. Y fíjense ustedes, ya la parte espiritual se va haciendo fuerte. Al mismo tiempo que la parte espiritual se va haciendo fuerte, la parte carnal se va haciendo más débil. ¿Sí están conmigo en lo que estoy explicando? Lo maravilloso de esto es comprender, necesito caminar con Dios, necesito acercarme a Dios, necesito alejarme de las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que la parte espiritual vaya tomando control de mi vida y la parte espiritual pueda sostener la carnal y pueda haber cosas nuevas, pueda haber cambios en mi vida. Una persona que estaba solamente así, era salva, pero todavía su vida la controlaba la carne. Pero esta persona viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, comienza a crecer espiritualmente, la parte se nota, qué cambio de vida, y ya puede controlar la parte carnal. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cómo se da este crecimiento? Me acerco a las partes espirituales, a las cosas espirituales, mi Biblia, oración, ganar almas, predicar el evangelio, hacer discípulos, parte espiritual, pero al mismo tiempo rechazando el mal. ¿Sabe cuál es el error de mucho cristiano? Está un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Escucho predicación y escucho música del mundo. Estoy en la iglesia y estoy en una fiesta. Y la vida espiritual es esto, y no se sabe si está así, o si está así, o si está así, o si está así, no se sabe. Y la gente dice, ¿qué le pasa? O está aquí, no se sabe. ¿Sabe lo que quiere Dios? Que Dios nosotros nos acerquemos, caminemos con Él y vayamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, y se nota cuando el Espíritu Santo tiene control de la vida de alguien. Se nota su comportamiento, sus decisiones, su trato a la esposa, su sujeción al esposo, el respeto a los padres, el respeto a las autoridades. ¡Se nota! ¡Se nota! Dios quiere que nuestra vida espiritual sea fuerte. ¿Vamos a poder algún día ser totalmente aquí en la tierra espirituales? No. Siempre habrá una porción carnal. Y la carne es terca. La carne siempre estará allí. Solamente cuando estemos en la presencia de Dios, 100% espirituales. Aquí en la tierra siempre habrá carne. En el cielo, espirituales. Gracias a Dios. Aquí no, aquí carnales. Y la carne se enoja. Y a veces reacciona mal. Pero gracias a Dios que la vida espiritual nos ayuda a mantenernos bien con Dios. Aunque la carne es carne. Ya está bravo. Ahora, ¿comprende lo que estamos diciendo, hermanos? ¿Sabe lo triste? Llegamos a un punto de andar bien con Dios y comenzamos a descuidarnos, y comienza la carne a tomar control de nuevo. Y ese no era el hermano que predicaba. Y ese no era el hermano que andaba fiel. Y de repente los vemos y vemos, dejan de venir a la iglesia un miércoles o entre semana. Ya comienza su trabajo a tener más importancia que las cosas de Dios. Comienza a descuidar su Biblia. Ya no ora, ya no sale a predicar el evangelio, ya no hace discípulos, y comienza su vida a retroceder en lo espiritual. ¿Sabe lo que Dios espera? Que nosotros nos mantengamos caminando con Dios para que la parte espiritual sostenga a lo carnal y no hagamos lo que quisiéramos. ¿Sabe cuál es el problema? Le voy a mostrar esto. Permítame un segundito. Mire conmigo, por favor, ahí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Le voy a mostrar algo. ¿Qué tiempo tengo, hermanos? Son las 10:20. Okay, ¿a qué hora se termina? A las 10:30.
¿Tengo 10 minutos más o menos? Sí, ¿qué tiempo tengo, hermanos, todavía? 15 minutos, amén. 20, perfecto. Miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una decisión que comienza con el papá, mamá apoyando, dirigiendo a los hijos y los hijos tomando sus propias decisiones en cuanto a su caminar con Dios. ¿Están conmigo? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí. Hay una lucha dentro nuestro. Hay una lucha. Dice, pero si sois guiados, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y miren lo que dice versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y estas obras de la carne que vamos a leer es lo que la gente hacía en los tiempos de Noé. Es lo que la gente está haciendo ahora en el pasaje de Mateo que leímos, que se estaban como en los tiempos de Noé, embriagando, dándose casamiento, borracheras y todo eso. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. La gente necesita que nosotros seamos distintos, gente espiritual. Pero mire, si andamos en la carne, si la carne comienza a tomar control, si descuidamos nuestra vida espiritual, si venimos a la iglesia cuando sea, leemos la Biblia cuando nos da la gana, no estamos en oración, la carne toma control. Y miren, aún cristianos haciendo esto. Y manifiestas son las obras de la carne que son, versículo 19, léalo conmigo. Adulterio, fornicación, léalo conmigo por favor, otra vez. Adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¡Wow! Obras de la carne. Es entendible que el mundo las practique, pero no el cristiano. ¿Y saben por qué muchos cristianos están haciendo obras de la carne? Porque ya la carne ha tomado el control. ¿Qué es lo que dice Dios? Para que no hagas eso, anda en las cosas espirituales y no satisfagas tus deseos de la carne. Es una decisión cortar la música del mundo. Es una decisión no ir a lugares que a Dios no le agrada. No, pastor, es que yo me voy a esa reunión con mis amigos, pero yo le garantizo, yo me paso con la copa en las manos, pero no pruebo ni un poquito. ¿Qué haces ahí? Eso se llama hipocresía. Eso se llama infidelidad. Dios es un Dios fiel que nos quiere para Él. Andar con el mundo se llama traición a Dios. No podemos jugar a la iglesita, no podemos jugar a la vida cristiana. Necesitamos pararnos firmes por Dios. Y eso significa comienza en una buena relación con mi Dios. Caso contrario, se termina haciendo estas obras. Líderes, pastores, cayendo en esto. ¿Por qué? Porque han descuidado su vida espiritual. No caemos en adulterio de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso. Estamos tan lejos de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Una persona que anda así, una persona que está en la carne, dominando su carne, aunque son salvos, aunque vienen a la iglesia y ponen la cara de espirituales, una persona así que está dominada por la carne, comienza a juzgar a los espirituales. ¡Ja! Ellos mismos andaban bien con Dios y ahora, no, es que yo era fanático, pero ya no. Eso de estar todos los domingos en la iglesia y dale. Antes lo disfrutaba. ¿Sabe por qué ya no lo disfruta? Porque la carne ha tomado control. Ese es el problema. Pero miren la diferencia. Miren la diferencia de un hombre que anda en las cosas de Dios, alejado de las cosas del mundo. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, ¡wow! Léalo conmigo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? ¡Wow! Mire la diferencia.
Mire la diferencia. Esto es una obra. La verdad es esta: yo no sé cómo hacer una guitarra ni sé tocarla, pero con entrenamiento puedo llegar a construir una guitarra. Dios nos ha dado un cerebro que es influenciable y yo puedo aprender a hacer una guitarra. Participo yo, es una obra. Pero le puedo decir una cosa: ni con años y años de entrenamiento jamás podré hacer una naranja. ¿Sabe por qué? Porque esto es obra, participo yo. La naranja es fruto, se da por sí. En las obras de la carne, en el adulterio, en las borracheras, en las contiendas, no te metas conmigo, participo yo. Yo, la carne. Pero en el fruto del Espíritu, yo no hago nada. Dios lo produce. Y de repente Dios: te amo. ¿Qué me qué? Te amo. ¿Me amas? Sí. ¿Y por qué? No sé. Solamente que tengo un deseo de amarte, de perdonarte. No puedes. Es Dios produciendo lo que el hombre no puede producir. En la carne, yo digo, yo pienso, yo escojo, yo hago. Y donde te metes conmigo, te mato. Pero en el Espíritu, te perdono. ¿En serio? Sí. ¿Y si te lo vuelvo a hacer? ¿Te vuelvo a perdonar? ¿Qué? Sí. ¿Y si te lo hago 7 veces? Te perdono. ¿Y 70 veces 7? También te perdono. ¿Y por qué? No sé. Pero quiero perdonarte. Porque al perdonarte, nada más estoy poniendo en práctica lo que Dios. Tuvo que ver una generación perversa, carnal, que no quisieron nada con Dios. Pero Noé fue la diferencia. Noé creyó a Dios. Noé andaba en las cosas espirituales, alejado de las cosas del mundo. Y sabe una cosa: Noé edificó el arca bajo la instrucción de Dios. Y fue el medio en que él salvó a la gente que creyó. Usted y yo, ante una generación tan mala, tan perversa. Regrese por favor ahí a Mateo. Quiero leerle y voy a terminar con esto. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Gracias. La próxima, preacher, la próxima. Mire Mateo 24. Con esto voy a terminar. Mateo 24. Versículo 36 del 39. A veces leemos al comienzo de las predicaciones y no enfocamos la mente. Y cada vez que un pastor vamos a leer esto antes de iniciar, hermanos, hay una razón de peso. Mire Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben una cosa, hermanos? Cristo viene bien pronto. Cuando vemos lo que está pasando, es bien fácil llegar a la conclusión: ya viene, ya viene. ¿Y sabe lo que Él necesita? Hombres como Noé, que le creen, que Dios puede considerarle justo, un hombre obediente que por obediencia hizo aún cosas que no entendía. No había visto jamás un diluvio, no había visto jamás un montón de cosas. Dios le dijo: haz el arca. Trabajó incesantemente por construirla, le creyó a Dios. Usted y yo, hermanos, necesitamos tener ese tipo de vida como Noé, que le creemos a Dios, hombres de fe. Hebreos 11 habla incluso de Noé, que por la fe, por lo que le creyó a Dios, hizo lo que Dios le mandó. El arca hoy en día se llama el Señor Jesucristo. Y el mundo allá afuera se va a ahogar en una condenación eterna. Pero usted y yo sabemos cuál es el camino
la verdad, la vida. Pero la gente necesita saberlo. La gente necesita saber si hay esperanza. Que la gente lo rechace o no, como en los tiempos de Noé, ya no podemos hacer nada. Pero deberíamos asegurarnos de salir allá afuera y decirle a la gente, Cristo te puede salvar. Amén. Pero aquí está. Qué bueno salir y decirlo. Pero en realidad lo que va a impactar la vida de la gente es nuestro testimonio. Si usted vive en el Espíritu, la gente por sí sola va a ver la diferencia y va a decir, muéstrame de tu Dios. Lo contrario a eso es que aún viniendo a la iglesia y el traje y la corbata y todo, la gente allá afuera esté diciendo, qué hipócrita, qué hipócrita. Podrá convencer allá al pastor y a los hermanos, pero yo sé lo que hace. Yo sé mi vecino dónde sale. Yo sé cómo trata a su mujer. Yo sé cómo estos jóvenes tratan a sus padres. Predicamos con la boca, pero sobre todo predicamos con nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos, en medio de una generación perversa como la de Noé, tener esa misma fe y comportamiento de Noé, mostrándole a la gente, sí, hay una condenación. En ese tiempo hay un diluvio. En nuestro tiempo hay un infierno. El arca fue la solución en ese tiempo y lo rechazaron. Cristo es la solución en ese tiempo. Que Dios nos ayude a tomarlo en cuenta. Padre amado, gracias te doy por este tiempo. Gracias, mi Dios, por mis hermanos y por esta preciosa iglesia. Gracias, Señor, por estas preciosas historias que encontramos en tu palabra, que deberían motivarnos, mi Dios, a pararnos firme por las cosas que creemos y hemos creído. Señor, ayúdanos a comprender que vienes pronto y que si verdaderamente amamos tu venida, que si verdaderamente, Señor, te amamos a ti, deberíamos con nuestra boca y con nuestra vida hablar acerca del Señor Jesucristo como el arca que puede salvar su vida. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.